Amigos, amigas, estamos de vuelta en ¿Qué hago con mi vida? Después de un tiempito de ausencia, hemos tenido varias reuniones para ver cómo empezamos a levantar el canal, a retomar estas entrevistas, estos espacios. Es un placer saludarles y volver a encontrarme con ustedes, amigos, amigas. Estamos empezando una nueva etapa, este 2025, con esta nueva plataforma en formato podcast también. Esta es la edición de cursos que va a ser compartida también por una compañera de la universidad, ¿no? Hemos estado también en algunos espacios formativos con ella. Y pues vamos a empezar hoy, igual dando la bienvenida a los que nos están siguiendo. Eh, para hacer el tema de hoy, como saben, que es eh, la interpretación de análisis del suelo, nos acompaña Sumiri Aguilar. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional Agraria La Molina, ¿no? Especializada en suelo, gestión e impacto ambiental. Posee una sólida formación con experiencia en trabajo con agricultores y proyectos en enfoque social. Tiene una maestría en suelos y una especialidad en gestión e impacto ambiental. Actualmente ella es docente en la Universidad Agraria e imparte los cursos de fertilidad y edafología. Así que le damos la bienvenida a, a Sumire y le dice, ¿cómo estás, Sumire? ¿Qué tal? Gracias por Hola, el ¿qué tiempito. tal? Gracias por la invitación. Acá contentos en participar en esta nueva edición de cursos de ¿Qué hago con mi vida? Bueno, gracias por la invitación y espero que hoy día todos los que se van a conectar salgan y, bueno, retomen los conocimientos de lo que es la interpretación de análisis de suelos y su importancia, ¿no? Sí, eso sobre todo, ¿no? Es estos cursos que estamos impartiendo, que vamos a empezar en ese nuevo ciclo, nos van a ayudar para fortalecer los conocimientos que tenemos y también aprender un poco más de esto, ¿no? Tenemos aquí a varias personas que nos visitan de diferentes lugares, ¿no? Algunos que ya tienen experiencia en esos temas, otros u otras que recién están ingresando en el espacio agrícola. Así que como empezando a interactuar, ¿no? Tenemos una preguntita de dónde nos están mirando, ahí ya tenemos como unos 15 seguidores, muchas gracias por vernos, gracias por la puntualidad también. Y también recordarles, abajito estamos poniendo nuestras redes, ¿no? Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Pueden ver todas las publicaciones que hacemos en el marco del trabajo del agro. Así que gracias de nuevo a los amigos, amigas que nos ven. Y pues, Sumiri, empezamos con este cursito. Ok, Sí, dale ahí para que compartas la pantalla y te escuchamos. ¿sí? ¿Ven mi pantalla? ¿Se ve mi Sí, ahí pantalla? está. Ok, genial. Ya, bueno, entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy es interpretación de análisis de suelo. Bueno, las variables que vamos a analizar o las variables que vamos a interpretar el día de hoy va a ser el pH, que es un parámetro químico que nos va a indicar si el material es ácido o básico, ¿no? Luego vamos a ver la conductividad eléctrica, que está en relación y función a la presencia de sales que puede existir dentro de un suelo. Vamos a ver también la textura, es una propiedad física que nos va a indicar la proporción de partículas de diferentes tamaños que hay dentro de un suelo, ¿no? Estas partículas son, bueno, arena, limo y arcilla. También otro parámetro importante es la materia orgánica, ¿no? Ya que esta va a afectar varias propiedades del suelo, propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades biológicas, ¿no? Y bueno, cuando hay una buena cantidad de materia orgánica hay buena actividad biológica, ¿no? También la materia orgánica ayuda, ¿no? A hacer más disponibles los nutrientes del suelo para la planta y también nos ayuda a mantener el pH de un suelo estable. Vamos a ver la disponibilidad de nutrientes como el fósforo y el potasio y también vamos a aprender a analizar lo que es la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Entonces, antes de empezar con una interpretación de análisis de suelo, primero tenemos que partir de un muestreo de suelo, ¿no? Entonces, muy importante hacer un correcto muestreo de suelo. ¿Por qué? Porque si yo voy a campo
y saco una muestra de suelo y esta muestra no es significativa, por más que use las mejores tecnologías, por más que use los mejores equipos, no voy a poder determinar los parámetros de mi suelo. ¿Por qué? Porque he hecho un mal muestreo. Entonces, recordando, vamos a ver cómo hacer un muestreo de suelo. Primero, la pregunta, ¿cuándo se debe hacer un análisis de suelo? Entonces, de acuerdo a lo que es agricultura, nosotros vamos a preguntarnos, ¿no?, si voy a sembrar un cultivo anual o un cultivo permanente. Entonces, un cultivo anual se recomienda hacer una extracción de muestra de suelo y luego mandarlo al laboratorio antes de la siembra. En lo que es cultivos permanentes se sugiere o se recomienda que se haga un mes antes de la cosecha. ¿Por qué un mes antes de la cosecha? Para poder preparar y hacer los planes de fertilización para la siguiente campaña del cultivo. Además, se supone que un mes antes de la cosecha ya el cultivo no está tan extractivo, ¿no? La otra pregunta es, ¿a qué profundidad yo debo hacer mi análisis de suelo? Entonces, aquí partimos el tema de qué cultivo vas a sembrar, ¿no? Entonces, ¿qué cultivo vas a sembrar? Y bueno, la profundidad va a depender de las raíces principales del cultivo, ¿no? Entonces, la otra pregunta que siempre se hace es con qué frecuencia yo debo hacer un muestreo y luego mandarlo a analizar, ¿no? Se sugiere por lo menos cada 2 o cada 4 años. Bueno, entonces, el muestreo que normalmente hacemos es un muestreo sistémico, ¿no? Entonces, que puede ser en zigzag, diagonal, cuadrícula y en cruz. Lo que se sugiere es sacar muestras representativas. Entonces, ¿cuál sería una muestra no representativa? Por ejemplo, un punto cerca a una sequía o un canal de riego, ¿no? Cuando hay un exceso de malezas cerca a un establo, ¿no? Y también ver el tema de tipos de cultivo que yo estoy haciendo. Si, por ejemplo, tengo un campo de papa y al costado tengo un campo de maíz, obviamente las prácticas agrícolas son diferentes. Entonces tengo que analizar, ¿no?, por diferentes, ¿no? Bueno, entonces, para hacerles recordar nada más cómo se deben tomar las muestras, bueno, se debe seleccionar 20 submuestras al azar, de 20 sitios aproximadamente. Si es de más de 20, puede ser múltiplo de 10, 30, 40, mucho mejor. La representatividad va a ser mejor, ¿no? En zigzag, también se recomienda limpiar los 2 o 3 centímetros de la parte superficial. ¿Por qué? Porque puede haber materiales orgánicos, ¿no? Entonces, si yo no hago ese paso o omito ese paso, ¿no? Probablemente me salgan falsos valores de materia orgánica. Entonces tengo que retirar la parte superficial, aproximadamente los 2 o 3 centímetros de la parte superficial. Luego, con una palana, ¿no? Lo ideal es hacer este paso de acá, hacer una V, ¿no? Y sacar un fragmento de suelo. Entonces, este fragmento de suelo tiene que ser puesto en una cubeta o en una bolsa y luego mezclarlo al final, o sea, si he extraído mi muestra de 20 sitios, ¿no? Juntarlo y mezclarlo, ¿no? Luego pasar y más o menos cuartearlo, pesarlo 1 kilo o 1,5 kilos para que esto sea analizado en laboratorio. Entonces, hay diferentes herramientas de muestreo, no solamente la palana, existe el tornillo muestreador, tenemos el barreno. Entonces, por ejemplo, el barreno y el tornillo son herramientas que nos van a ayudar a poder extraer las muestras mucho más rápido, ¿no? Pero obviamente, como todo instrumento, estos tienen sus limitantes, ¿no? Por ejemplo, si el barreno no puede, en suelos muy compactos, no, en suelos pedregosos tampoco. Igual el tornillo en suelos pedregosos no. Si, por ejemplo, en suelos muy arenosos tampoco puedes traer muestras. Entonces, son herramientas que sí nos van a ayudar a poder sacar muestras más rápido, pero también tienen sus limitantes. Bueno, después de hacer el cuarteo, se sugiere que se lleve con prontitud a un laboratorio para que puedan analizar, ¿no?, los parámetros físicos y químicos, ¿no? Entonces, acá tengo el ejemplo de un análisis de caracterización, ¿no? Es un ejemplo general. Ahorita vamos a ver paso por paso qué significa cada variable y cada parámetro. Ya, entonces, en la parte de atrás de mi muestreo,
también hay una tablita de interpretación, ¿no? Si es que estoy un poco perdido en cómo interpreto, en la parte de atrás, creo que la mayoría de laboratorios viene con una ayudita de qué es lo que significa cada parámetro y cómo lo interpreto. Entonces, primero, el pH, ¿no? Bueno, ¿para qué es importante analizar este parámetro químico, no? Este parámetro químico es importante en tema de la fertilidad de suelo. ¿Por qué? ¿Ya? Porque no todos los nutrientes están disponibles en todos los rangos de pH, ¿no? Se dice que el rango ideal para que las plantas puedan crecer sin ningún inconveniente y no haya ninguna deficiencia de nutrientes, ¿no? Es de 6 a 7.5. ¿No? Entonces, ya cuando el pH es muy ácido o cuando el pH es muy alcalino, no voy a tener ciertas deficiencias nutricionales, ¿no? Ciertas deficiencias nutricionales. Entonces, en el rango de interpretación de pH vamos a tener menor a 5.5 es fuertemente ácido, ¿no? De 5.6 a 6 es moderadamente ácido. 6.1 a 6.5 es ligeramente ácido, ¿no? Adaptado a algunos pHs moderadamente ácidos y ligeramente ácidos sin ningún problema, ¿no? Entonces, pero tenemos que analizar este parámetro para ver el tema de lo que es disponibilidad de nutrientes, ¿ya? Disponibilidad de nutrientes. Siguiente parámetro. La conductividad eléctrica, ¿no? La conductividad eléctrica nos va a indicar la presencia de sales dentro de un campo, ¿no? Entonces, la mayoría de cultivos son bastante sensibles a la salinidad, entonces, analizar este parámetro es bastante importante, ¿no? Este parámetro se tiene que analizar en extracto de saturación, ¿no? Entonces, tengo 4 clasificaciones de acuerdo a la conductividad eléctrica, ¿no? Cuando es menor a 2, es muy ligeramente salino. Bueno, va a haber poco efecto de salinidad en las plantas, o sea, a este rango no hay ningún problema, o sea, la mayoría de cultivos puede crecer sin problema alguno o sin bajar su rendimiento esperado, ¿no? De 2 a 4 ya es muy ligeramente salino, ¿no? El rendimiento de cultivos que son muy sensibles a sales sí se va a ver limitado, ¿no? Pero hay algunos cultivos que están un poquito adaptados a la salinidad y no va a haber ningún problema, ¿no? Bueno, después de 4 a 8 es moderadamente salino. El rendimiento de los cultivos sensibles a sales sí se restringe, ¿no? Acá ya empezamos a tener problemas, ¿no? Y de 8 a 16 es fuertemente salino. Bueno, únicamente cultivos tolerantes van a rendir satisfactoriamente. Entonces, en la siguiente, bueno, lámina, yo les he puesto más o menos cuáles serían los cultivos un poco tolerantes a sales, ¿no? Que no va a verse afectado mucho su rendimiento, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el tomate, la alcachofa, el sorgo, el trigo, el algodón, ¿no? El olivo, el dátil, que es bastante resistente, el espárrago, ¿no? Entonces, estos podrían ser alternativas de cultivos que pueden resistir a sales, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un campo que es demasiado salino, ¿qué es lo que yo puedo hacer, no? Uno es lavado de sales, ¿no? Manejo de riego adecuado, usar correctamente los fertilizantes, porque recordemos que los fertilizantes son sales, ¿no? Entonces, si yo no tengo un buen plan de fertilización, entonces, y uso indiscriminadamente los fertilizantes, voy a salinizar mi campo. Otro factor es que yo tengo que usar aguas de buena calidad. Si uso aguas de buena calidad, también incorporo sales al campo mediante riego. Así que tengo que tener bastante cuidado con eso. Por eso también es importante hacer análisis de agua. Ya, entonces, tenemos acá la interpretación y resultados de materia orgánica y carbono orgánico en el suelo. ¿Por qué pongo tanto carbono orgánico y materia orgánica? ¿No? Nosotros en laboratorio, el método para poder hallar el carbono orgánico es el método Walker-Black, ¿no? Pero en nuestros análisis a nosotros no nos reportan el tema de carbono orgánico, sino nos reportan, perdón, un ratito, si no nos reportan el tema de carbono orgánico. Entonces, por teoría, nosotros se sabe que dentro de la materia orgánica,
el 58% es carbono orgánico. ¿Ya? Entonces el 58% es carbono orgánico. Entonces, si yo tengo el carbono orgánico para poder transformarlo a materia orgánica, uso el coeficiente de Van Benmelen, ¿no? Ese coeficiente es 1.724, ¿no? ¿Y de dónde sale ese coeficiente? No, ese coeficiente sale de dividir 100 entre 58. ¿Por qué? Porque se dice que en el 100% de la materia orgánica, el 58% es carbono orgánico. ¿Sí? Eso se llama el coeficiente de Van Benmelen. Entonces, de acuerdo a la clasificación de la materia orgánica, también el suelito se puede clasificar en bajo contenido de materia orgánica, medio contenido de materia orgánica y alto contenido de materia orgánica. Siguiente. Bueno, el tema de los carbonatos, ¿no? Bueno, también tenemos una relación de libre de carbonatos hasta extremadamente calcáreo. Cuando mi suelito tiene de 0 a 2% de carbonatos, es un suelo libre de carbonatos. De 2 a 5 es ligeramente calcáreo. Ya cuando es ligeramente calcáreo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿No? Puede haber algunos problemas que algunos micronutrientes como el manganeso o el hierro, ¿no? De 5 a 10, moderadamente calcáreo. Casi va a haber problemas ¿no? Con escasez de micronutrientes. De 10 a 20, calcáreo. De 20 a 40, altamente calcáreo. Y mayor a 40, extremadamente calcáreo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita, paso por paso, son algunos parámetros de interpretación de lo que es un análisis de suelo. ¿Ya? Bueno, luego tengo la tabla de interpretación de fósforo disponible y potasio disponible. El fósforo se halla por el método de Olsen, ya que se usa para poder extraer el fósforo de solución, el bicarbonato. Y luego también tenemos el potasio disponible, que se hace por el método de acetato de amonio, ¿no? Entonces voy a tener la clasificación de bajo contenido de fósforo, medio contenido de fósforo y alto contenido de fósforo, igual en potasio, ¿no? Menor a 100 va a ser bajo contenido de potasio, de 100 a 240 medio, ¿no? Mayor a 240 alto. Ya, entonces, acá quiero, les pongo un ejemplo, el análisis de caracterización de un lugar de Moquegua. No les voy a decir específicamente. En este caso, primero, ¿no? Ya viendo y escuchando todos los parámetros, ¿no? Primero el pH. Vamos a poner un caso práctico, la primera. De acuerdo al pH es 8.20, ¿no? De acuerdo a la tablita de caracterización, ¿qué tipo de suelo sería de acuerdo al pH? Pueden responder en el chat, no hay problema. No estoy acá atento a las respuestas. Hay premio de la profesora quien responda bien. No. Creo que como están en el rango de 8.20 y 8, pueden estar en moderadamente alcalino, ¿cierto? Fuertemente alcalino. Fuertemente alcalino. Fuertemente alcalino. Ya, entonces, de acuerdo al pH, ¿no? Este suelito es fuertemente alcalino. Ya, entonces, luego tenemos lo que es la conductividad eléctrica. Ya, la conductividad eléctrica. Pero acá la conductividad eléctrica está en relación 1:1. ¿Ya? Y las tablitas de interpretación están en la conductividad eléctrica en extracto de saturación. Entonces, ¿qué hago? ¿No? O sea, lo ideal sería pedir al laboratorio que está analizando tus muestras, decirle, ¿sabes qué? Yo deseo en extracto de saturación porque va a ser lo más parecido a la solución suelo, ¿no? Entonces, pero acá me lo dan 1:1. ¿Qué significa relación 1:1? O sea, la relación 1:1 es, o sea, 1 de suelo y 1 de agua. O sea, quiere decir que si pongo 10 gramitos de suelo, tengo que echarle 10 mililitros de agua para poder hacer esa solución, ¿no?
Bueno, lo ideal ahí sería hacer un extracto de saturación. Pero ya, si el laboratorio ya me dio mi análisis y me lo dio en relación 1:1, ¿no? La conductividad eléctrica se mide en dicisiemens por metro, ¿ya? Puede ser también en milisiemens por centímetro, que son parámetros de medida, ¿no? O microsiemens por centímetro, ¿no? Entonces, me salió a 2.16, pero está en relación 1:1. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, para eso hay un factor de corrección, se podría decir así, que no es tan exacto, pero que sí me va a dar más o menos aproximado al extracto de saturación. Entonces, conductividad eléctrica en extracto de saturación va a ser igual a conductividad eléctrica en relación 1:1 multiplicado por 2, que vendría a ser ese factor, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuánto sería la conductividad eléctrica del suelito 1? La conductividad eléctrica de este suelito en extracto de saturación, discúlpeme, mi letra es un poquito fea, ya, sería 4.32 32. Uh-huh. Siemens por metro, ¿ya? Entonces, bajo ese parámetro, ¿qué tipo de suelo sería? En 4.2 es moderadamente, ¿verdad? Moderadamente salino. Sí, sí, igual a esta salinidad hay algunos cultivos tolerantes que no resisten, no van a resistir y obviamente para ese tipo de suelos lo recomendable es hacer un manejo de riego, ¿ya? El tema también de poner un cultivo más tolerante a salinidad para que no baje los rendimientos, ¿ya? Luego, el siguiente parámetro, porcentaje de carbonatos. ¿Qué sería de acuerdo a carbonatos? A ver, Volvemos. 8.58. Es moderadamente calcáreo, ya es moderadamente calcáreo. De acuerdo a la materia orgánica, es bajísima materia orgánica, casi nada de materia orgánica. ¿Por qué? Si me voy a la textura, ¿no? Es un suelo A. ¿Qué significa suelo A? Es un suelo arenoso, de textura arenosa. Ya es un suelo de textura arenosa. Existe, bueno, las clases texturales nos guiamos del triángulo textural, que hay 12 tipos de clases texturales, ¿no? Eso va a ser de acuerdo a la proporción de partículas de arena, limo y arcilla, el análisis mecánico de esas partículas, ¿no? Entonces es un suelo arenoso, ¿no? Tiene muy bajísima cantidad de materia orgánica. En cuestión de fósforo, ¿no? Está en la unidad de ppm, aunque ahorita esta unidad ya está un poquito obsoleta, ¿no? Pero si yo digo, ¿qué significa un ppm? Eso ya es química, ¿no? Para que se acuerden, es 1 miligramo, en caso de suelo es por kilogramo. Si estaría hablando en términos de agua, es 1 miligramo por litro, ¿no? Pero estamos ahorita en suelo, entonces 1 miligramo por kilogramo. Entonces, si yo digo que tengo 1.46 ppm de fósforo, quiere decir que tengo 1.46 miligramos de fósforo por kilogramo de suelo, ¿ya? Es bajo en fósforo, también es bajo en potasio, ¿no? La SIC es de 14.16, eso es la SIC total, y la sumatoria de cationes cambiables es la SIC efectiva, ¿no? Que es 14.16. Los cationes cambiables son el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, el aluminio y el hidrógeno, ¿no? Entonces, la SIC total se halla por el método de acetato de amonio, ya que se lleva un pH 7 y bueno, por titulación se halla. Lo que es los cationes cambiables es por espectrofotometría, ¿no? Con la saturación de la solución de acetato de amonio también. ¿Ya? Hasta el momento, ¿hay alguna consulta, pregunta? Discúlpeme que les pregunte cada rato porque Sí, sí, lo está que pasa bien, sí, sí, sí. De paso también le damos es que me algunos siento saluditos a sola, los... me siento sola y pienso que estoy hablando solita porque a mí me gusta interactuar bastante con la gente, pues no, al menos en salón de clases interactuamos con los alumnos, entonces ahí pueden Claro, preguntar. va. De repente puedes guardar un poco la pantalla del PPT y poner tu cámara y de paso te voy dictando las preguntas y también los saludos que están haciendo. Ok, me estoy quedando sin voz.
A ver, te hago la... Ya. Exacto. Entonces, a ver, creo que ahora sí. Tenemos uno, primero los saludos de Rolly que nos ve desde Pucallpa. Gracias, Rolly, siempre presente en todas las transmisiones. Estamos con John Suárez, que viene, nos mira desde el RIMAC. Ujú. Tenemos Alonso Salazar Porras, desde Pachacamac, también nos manda sus saludos. Y nos ven también desde Tingo María, ¿no? Daniel Ramírez, gracias por, por acompañarnos. Bueno, acá también ya estaban respondiendo, ¿no? El de moderadamente alcalino, tenemos varias respuestas Muy alcalino bien. también que tenían, ¿no? En la multiplicación del... La eh, corrección. Acabo de leer lo de la corrección de la la conductividad corrección, ajá, eléctrica. del Ya, eso, 432, 432. lo de la conductividad eléctrica que preguntan por ahí, ¿de dónde sale el factor 2? Ya, hace poco mis colegas, el profesor Carlos Mestanza Novoa y Pedro Pablo Gutiérrez, hicieron una corrida estadística porque también antes nosotros hacíamos ya, pero ¿de dónde sale? ¿No? No hay una fuente que nos diga, ¿no? De dónde sale esa corrección, ¿no? Entonces, no hay literatura, entonces ellos hicieron como una corrida estadística para poder probar y el valor salió 1.97, si no me acuerdo. No recuerdo exactamente dónde, en qué revista está publicada este artículo, voy a preguntarles y de ahí ya te paso mayores alcances para que a tus seguidores les puedas decir dónde Sí, poder encontrarlo. Le voy a preguntar a mis colegas y poder decirlo, ¿no? genial. Ahí igual Pero sí, tenemos una comunidad en WhatsApp y en Telegram para pasar la referencia. Tenemos ok. cierta pregunta de Alonso Salazar que dice, ¿se puede realizar un análisis del nitrógeno disponible en el suelo? Sí, sí se puede, pero recordemos que el nitrógeno es bastante variable, ¿no? Entonces, normalmente nosotros para poder ver cuánto nitrógeno hay en el suelo lo hacemos mediante la materia orgánica, pero sí existen métodos para poder hallar nitrógeno disponible dentro del suelo. Como vuelvo a repetir, ¿por qué no en caso de nuestro laboratorio, por qué no lo hacemos? Porque el nitrógeno es bastante variable dentro del suelo. Bien. Tenemos otra preguntita de Cristóbal de la Cruz Ahora dice, buenas noches. ¿Es necesario hallar el carbono orgánico a partir de la materia orgánica o basta conocer el porcentaje de materia orgánica? No, lo que pasa es que cuando los análisis te dan la materia orgánica, pero recuerden que el método para poder hallar, bueno, materia orgánica es el método de Walker y Black, pero el método Walker y Black, ¿no? Te da el contenido de carbono orgánico, ¿no? No es que de frente te arroje el contenido de materia orgánica, entonces ahí hay un factor de corrección, obviamente los análisis te dan materia orgánica, ¿no? Pero recuerden que debería ser carbono orgánico. ¿Por qué? Porque el método arroja carbono orgánico. De ahí ya usamos el factor de corrección que es 1.724, ¿no? Que es el coeficiente de Van Bemmelen. Genial. Bueno, igual hay unos saluditos, ¿no? La profesora guapa de Fernanda. Está Gracias, desde gracias. Vanessa. Y saludos desde Chincha. Ahora tu papá. Molineros al poder. Dice, ay. Lo último sí, lo primero no sé, no lo sé. Voy a Tenemos, sí, continúo. tenemos una preguntita más también, aparte de los saludos de Sheila, saludos por la profesora, y de José Antonio Quinto dice, buenas noches. En el caso de árboles frutales, ¿el protocolo de extracción sería a través de alicatas usando el cilindro? Desde ya interesante la ponencia. Uh -huh. Exacto. Lo que pasa es que si quieres usar cilindros, tú dices, ya voy a usar cilindros, pero cilindros para lo que es densidad aparente, no sé qué parámetros quisieras analizar. ¿Podrías, por favor, especificar tu pregunta? Porque si me dices cilindros, yo pienso en cilindro y digo, quiero hallar densidad aparente, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros vamos a campo y queremos sacar una muestra para poder hallar densidad, lo hacemos a través de cilindros. El tema de las calicatas, bueno, el calicatas es para poder interpretar los perfiles, ¿no? Entonces, en caso de frutales, hacen calicatas también para ver hasta dónde llegan las raíces y ver si está desarrollando bien toda la masa radicular de la planta. Interesante. Bueno, acá están todos tus alumnitas acá presentes. Dice, buenas noches. ¿Algún método práctico para acidificar mi suelo? Dice, Ahorita vamos a flor. llegar a eso, vamos a llegar a Ay, eso, ay, ay. tranquilo. Está haciendo spoiler, Sí, haciendo spoiler. no hay Y la spoiler. última Bueno, creo que tenemos ahí. continuamos.
Sí, la última para seguir con la explicación. En el caso que solicitan densidad aparente y densidad real del suelo, ¿para qué sería necesario? Y bueno, la relación entre densidad aparente y densidad real es para poder hallar el porcentaje de porosidad que puede haber entre el suelo, ¿no? La formulita es porcentaje de porosidad 1 menos densidad aparente entre densidad real multiplicado por 100. ¿No? La parte de los poros es macroporos más microporos. Entonces, para eso es importante la densidad real, la densidad aparente y la densidad real. Genial, muchas gracias. Bueno, Semiri, seguimos entonces con la exposición Continuamos. para que impartas. Y después seguimos ya con las demás preguntitas que están llegando también. Listo, ya. Bueno, entonces hemos visto este análisis, ¿no? Entonces, en caso de que, bueno, decían, ¿cómo puedo hacer para poder acidificar mi suelo? Tendrían que manejar algunos fertilizantes de reacción ácida, ¿no? Porque ya si manejan fertilizantes de reacción básica, ¿qué es lo que pasa, no? Va a pasar que puede haber precipitación porque hay algunos elementos que están en exceso, por ejemplo, hay carbonatos, ¿no? Y si uso algún fertilizante fosfatado, por ejemplo, que no tenga reacción ácida, usualmente puede haber precipitación, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, acá tengo un análisis de suelo, pero vamos a ver los parámetros también. El pH, por ejemplo, es 4.46, que es fuertemente ácido, ¿ya? Fuertemente ácido. Entonces, en estos casos, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué puedo hacer en un pH ácido? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ahí vemos el tema de los encalados, ¿no? Para poder bajar la acidez, ¿no? Y en este caso neutralizar el aluminio más el hidrógeno. Entonces, existen diferentes materiales encalantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el carbonato de calcio, el hidróxido de calcio, el óxido de calcio, la dolomita, la magnesita, el óxido de magnesio. ¿Son los únicos que puedo usar? No. Existen otros materiales encalantes también, pero estos son los más conocidos. Entonces, ¿de qué va a depender que yo elija qué material encalante voy a usar, ¿no? Va a depender uno de la solubilidad de estas, ¿no? Va a depender del material con el que cuento, la finura del material, va a depender también de la economía del agricultor. Usualmente hacer los encalados, o sea, para poder modificar el pH de mi suelo, ¿no? En este caso son caros, ¿no? Son caros, entonces tengo que ver si vale la pena o no hacer la inversión, ¿no? Hay cultivos que son muy rentables, pero hay otros cultivos que no, que simplemente dan como que para sobrevivir. Entonces, si dan cultivos que solamente para sobrevivir, yo digo, ¿cómo voy a invertir tanto dinero en hacer un calado, ¿no? Si al final no va a compensar, ¿no? Entonces, lo ideal, ¿no? Lo ideal de los encalados es que no sea tan costoso. Entonces, lo que yo puedo hacer, ¿no? Lo que yo puedo hacer de acuerdo a mis análisis de suelo es recomendar un encalado. Sí. Entonces, luego la pregunta es, ¿cuánto de este material encalante voy a aplicar? El que es más conocido es el carbonato de calcio, conocido como la caliza también, ¿no? Entonces, va a depender también del material, cuán puro es el material, porque recuerden que para agricultura nosotros no usamos productos QP, usamos productos que tienen cierto grado de pureza, ¿no? Puede tener 80%, 85%, 90% de pureza. Entonces, mientras tenga más alta la cantidad de pureza, obviamente voy a usar menos material. Entonces también preguntar y ver la tolerancia de mi cultivo, ¿no? Decir, oye, de repente mi cultivo es tolerante hasta, no sé, 20% de acidez cambiable. Entonces, si tiene 20% de acidez cambiable, entonces voy a poder neutralizar menos. Entonces, trabajamos usualmente lo que siempre nos han enseñado en la universidad, se trabaja con esto de acá, ¿no? Estos de acá están en 1000 equivalentes, por ejemplo, 6.20 1000 equivalentes de aluminio más hidrógeno. Ya, entonces la pregunta es, ¿voy a neutralizar todo, llevarlo a cero? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo llevo a cero? Sí podría llevarlo a cero, ¿no? Pero ahí entra a partir el detalle de que es práctico llevarlo hasta cero, ¿no? ¿Va a ser rentablemente económico llevarlo hasta cero? Entonces, no, de repente mi cultivo puede tolerar hasta
3.20 miliequivalentes, ¿no? De aluminio más hidrógeno y va a trabajar normal sin que sus rendimientos menguen ni bajen, ¿no? Entonces, no tendría sentido. Entonces, tendría que llevarlo solamente hasta cierta cantidad viendo la tolerancia de mi cultivo, ¿ya? Viendo la tolerancia de mi cultivo. Ah, aquí están los materiales encalantes. Bueno, entonces, ahora, ya vimos cómo interpretar el análisis de suelo, ¿no? Y la pregunta es, ¿los análisis de suelos proporcionan información suficiente para poder determinar las cantidades óptimas de fertilizantes a aplicar en un cultivo? ¿O qué otros datos adicionales requiero, no? O sea, mis análisis de suelo solo me bastan, en serio me bastan, con eso es más que suficiente para yo armar mis planes de fertilización. Bueno, la pregunta es, bueno, la respuesta es no, ¿no? ¿Para qué me sirven mis análisis de suelos? ¿No? Mis análisis de suelos me sirven para poder ver los parámetros físicos y químicos y ver si mi suelo es apto o no para poder sembrar el cultivo que yo estoy pensando. Pero con mis análisis de suelo simplemente puedo hacer también mis programas de fertilización y ahí queda y ya estoy listo, ¿no? Ya puedo sembrar y ya tengo mi plan de fertilización. No, ya, entonces ahí vamos a entrar a tallar lo que es la calibración de suelos, ¿no? ¿Y qué es la calibración de suelos? ¿Para qué sirve la calibración de suelos, no? La calibración de suelos sirve para ver con cuánto debo fertilizar, si los nutrientes que me da mi análisis de suelos son los adecuados o no para poder sembrar. Entonces, se hace una tablita de lo que es rendimiento relativo con lo que es la cantidad de nutrientes. Entonces, me voy a la siguiente diapositivas, ¿no? Entonces, ¿qué es el rendimiento relativo? De hecho, lo han escuchado, lo han visto, ¿no? El rendimiento relativo es el rendimiento de los tratamientos sin fertilización entre tratamientos con fertilización. Usualmente, el rendimiento relativo óptimo, ¿no? O económico es de 90%. ¿Por qué no puedo tener un rendimiento de 100%? Porque recuerden que el suelo es un sistema abierto, ¿no? Hay parámetros que yo no puedo controlar. Hay parámetros de decir, ¿sabes qué? Mira, yo voy a controlar todos los parámetros. No, porque vuelvo a repetir, el suelo es un sistema abierto. Entonces, hay parámetros que escapan de mis manos y yo no puedo controlar, ¿no? Entonces, no puedo llegar a un rendimiento de 100%, muy complicado, complicado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este gráfico, les voy a explicar. Ya, tengo rendimiento relativo y en este caso el fósforo hallado por el método de Olsen, ¿no? Si, por ejemplo, mi suelo tiene 20, 40 y 60, ¿no? ¿Hasta cuánto sería el rendimiento relativo? Si yo tengo 28% miligramos de fósforo por kilogramo de suelo, este sería mi nivel crítico, ¿ya? Mi nivel crítico, ¿ya? ¿Qué es el nivel crítico? Es el valor del contenido de nutriente en el suelo que alcanza el 90% de rendimiento relativo, ¿ya? Entonces, si yo sigo aplicando más fósforo, vean que ya tiende, no compensa. Así aplique mucha cantidad, 60, va a ser casi igual como aplicar 28. Entonces, lo ideal, ¿no? Lo ideal es llegar solamente al nivel crítico, ¿ya? Entonces, obviamente hacer calibración de suelos no es fácil porque tendría que tener la información de los niveles críticos de los nutrientes por cada planta. Los niveles críticos no son los mismos para cada planta. Yo no voy a decir que el nivel crítico de fósforo para un tomate es igual que el nivel crítico, ¿no? de el cultivo de papa. No, son diferentes. Entonces, el nivel crítico son diferentes, ¿no? Para cada cultivo. Entonces, ya para finalizar y luego responder todas las preguntas que tienen y si quieren hacemos ejercicios, ya algunas consideraciones finales. Entonces, saber interpretar los análisis de suelos es importante, es una herramienta que nos va a ayudar, no sé, a ver los parámetros físicos y químicos, ¿no? Pero no son suficientes, ¿no? No son suficientes en cuanto al manejo de cuánto fertilizante yo voy a aplicar al suelo. No me basta solo un análisis de suelo para decir, tengo que aplicar tanto de fósforo,
tanto de potasio y tanto de nitrógeno, ¿no? Entonces, bueno, optimizar el uso de fertilizantes es esencial para poder garantizar la sostenibilidad de nuestros sistemas agrícolas. Entonces, la calibración de los análisis de suelo va a ser una herramienta que nos va a ayudar a poder determinar de manera precisa las dosis de nutrientes que requieren nuestros cultivos, ¿no? Y así vamos a poder evitar el desperdicio de fertilizantes y también una contaminación ambiental, porque si yo uso indiscriminadamente el tema de fertilizantes, por ejemplo, en caso de fósforo, ¿no? Puede haber el tema de eutrofización de aguas por culpa del fósforo, igual por culpa de los nitratos, entonces tengo que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Bueno, entonces también la demanda de inversión para poder hacer la calibración de suelo es significativa, requiere trabajo, ¿no? ¿no? Recursos económicos, algunos conocimientos especializados. Entonces, por ello es fundamental, ¿no? Que instituciones públicas, universidades, empresas privadas y agricultores se puedan juntar y poder generar información confiable y accesible para así poder optimizar y mejorar la toma de decisiones, ¿no? Para poder hacer planes de fertilización más informadas y más sostenibles. Entonces, gracias, eso es mi correo electrónico, si alguien tiene alguna consulta adicional, ¿no? O alguna, bueno, algún asesoramiento, ¿no? En algunos temas de suelos, ¿no? Ese es mi correo electrónico, me pueden escribir o si hay alguna duda más adelante. Entonces, ahora sí voy a responder las preguntas del grupo. Genial, gracias. Ha sido algo Muy... corto, breve, pero creo que conciso. Vamos Sí, a sí, abrir. súper genial. Ha sido la repasada de suelos. En verdad estaba anotando algunas cositas que también había visto. Hay unas cuantas preguntas, pero también me venía unas cuestiones mientras estabas señalándonos, ¿no? Okay. ¿Existe alguna relación, o mejor dicho, cómo se relacionan los parámetros entre sí? ¿Existe o no existe relación entre ellos? Es decir, Claro, entre el pH mayor va a responder diferentes en otros parámetros, y eso cómo ayuda de repente a los cultivos, especialmente en claro. la última de la calibración que mencionaste. Obviamente, cuando nosotros ya tenemos pHs ácidos, ya hay la presencia de aluminio e hidrógeno intercambiable, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza a aparecer el aluminio y el hidrógeno intercambiable y donde necesito hacer un encalado para poder neutralizar estos elementos, ¿no? Cuando ya en un pH de 5.5 para abajo, ya empieza la aparición de aluminio más hidrógeno. Pero, por ejemplo, si me salió 7 mi pH, entonces, ¿vale la pena hacer la prueba de aluminio? No, porque no va a haber aluminio en el suelo. Cuando, por ejemplo, los pH son un poco altos, va a haber de repente presencia de carbonatos, ¿no? Entonces, tú vas a ver un suelo ácido, no hay presencia de carbonatos. No hay presencia de carbonatos, pero sí el tema de lo que es pH altos, sí, no. También cuando el pH, por ejemplo, de 8.5 para arriba, también ya puede haber problemas de suelos sódicos, ¿no? Entonces, cuando un suelo es sódico, cuando el porcentaje de sodio intercambiable que se halla con los parámetros químicos es mayor a 15%. Entonces, cuando también el suelo es un suelo sódico, ya se hace también el tema de los encalados, pero obviamente no es igual que un encalado en suelos ácidos, ¿no? El tema de los suelos del encalado para suelos sódicos, usualmente se usa yeso agrícola. Entonces, el yeso agrícola no funciona igual para suelos ácidos. Se recomienda no usar yeso agrícola en suelos ácidos. Interesante, genera esa relación. Y ahora también que mencionabas estos encalantes, eh, algunas prácticas, ¿no? Agrícolas como la quema, por ejemplo, dice que se mejora bueno, mejora el tema de la presencia ácida, ¿no? Del suelo. ¿Qué tan cierto es eso y cómo tú ves estas prácticas que se siguen manteniendo hasta ahora? Pero la quema agrícola ahorita está prohibido. Han prohibido la quema agrícola, ¿no? Entonces, no es una práctica recomendable. ¿Por qué? Porque matas lo que es la flora y fauna del suelo también, ¿no? Y puedes alterar, es cierto, ¿no? Voy a quemar y de repente voy a incorporar carbono al suelo, ¿no? Mediante, no sé, se quemó y ya se formó como carboncito, entonces eso va a incorporar, pero a la larga no es beneficioso porque también libera gases de efecto invernadero al momento de realizar la quema. Entonces no es una práctica recomendable, ¿no? Si están quemando, no quemen, por favor.
Claro, era más que todo porque, o sea, a pesar de que por el tema de los incendios que son, que se han dado últimamente, se decía mucho de esto, ¿no? Los agricultores tienen la culpa por quemarlo. Entonces, es una práctica que se ha tenido, pues, también por un tiempo, ¿no? Bueno, esas eran Sí. como que las cuestiones que tenían en mente mientras estabas como que exponiendo, ¿no? Muy bien, volvamos entonces a las preguntas de nuestros amigos y amigas que nos están viendo. Gracias por vernos. No se olviden darle like, por favor, el video, compártanlo, porque el video va a quedar aquí y lo hacemos con mucho gusto también para que se divulgue, ¿no? Esta parte. Em, Tenemos una pregunta, otra pregunta de Flor Tapia, dice. Cuando hago muestreo de un suelo pedregoso, ¿hasta qué granulometría debo tamizar para no afectar los resultados? No, claro, o sea, antes de hacer un muestreo de suelos, o sea, hago mi muestreo de suelos y cuando efectivamente esta muestra llega al laboratorio y a cualquier laboratorio se hace el pretratamiento de muestras, ¿no? Entonces, ¿qué es el pretratamiento de muestras? Consiste en secar la muestra, la tierra, para obtener la tierra fina seca al aire, se seca al aire, ¿no? Por 48 horas, y obviamente si la muestra está muy húmeda se deja por mucho más tiempo. Luego esta muestra pasa por una molienda y luego por un tamiz. El tamiz es de 2 milímetros, ¿no? El tamiz tiene que ser de 2 milímetros. ¿Por qué de 2 milímetros? Porque las arenas, ¿no? Son de tamaño hasta 2 milímetros. De 2 milímetros para arriba ya no son arenas, son consideradas piedras. Y bueno, la clasificación de piedras también está en guijarros, ¿no? Piedras, gravas, gravillas, de acuerdo al tamaño, ¿no? Pero ¿por qué estas no entran dentro de lo que es análisis de suelo para verlo el tema de las estructuras? Porque tienen una capilaridad insignificante. Genial. La siguiente pregunta viene de Néstor, que dice, buenas noches. Una vez en un artículo científico leí sobre el carbono orgánico del suelo y la materia orgánica del suelo. ¿Cuál es la diferencia? Ya. Lo que pasa es que el carbono orgánico es parte de la materia orgánica, es uno de los componentes de la materia orgánica. Esa es la diferencia. Y bueno, dentro de la materia orgánica se nos dice que el 58% es carbono orgánico. Ese 58% es como un valor promedio. No quiere decir que todas las materias orgánicas tengan 58% de carbono. De repente van a encontrar unos con 54, con 60 veces, y me mintió. No, no, pero es como un valor promedio que la materia orgánica tiene un 58% de carbono orgánico. Entonces es la diferencia. Sí. La siguiente pregunta de Alejandra dice, buena clase, profesora. Entonces, ¿qué otra información se necesita, además de la proporcionada por los análisis de suelos, para un óptimo manejo de fertilizantes? Bueno, recuerden que cuando nosotros llevamos un análisis de suelo, cuando me dan el resultado de fósforo, de potasio, bueno, se usan extractantes, ¿no? Para ver la disponibilidad de estos elementos, ¿no? Entonces, probablemente ahí tendremos diferentes tipos de fósforo y hay uno que no está totalmente disponible para la planta, pero con ese extractante se hizo disponible. Entonces puede haber una sobreestimación, ¿no? Entonces, lo que se requeriría acá es saber el rendimiento, bueno, cuál es mi rendimiento óptimo que yo quiero llegar, óptimo que yo quiero llegar, y el nivel crítico de cada, de cada cultivo, ¿no? Por ejemplo, yo hice mi tesis de la maestría, he visto el tema de índice de retención de fósforo en suelos de cañete y también he visto disponibilidad de fósforo, o sea, yo le aplicaba cierta cantidad de fósforo, ¿no? A mi suelo, diferentes dosis, pero obviamente la reacción de cada uno de ellos ha sido diferente, ¿no? Si, por ejemplo, yo le estoy agregando 8 miligramos de fósforo, ¿no? Y inicial había 14 de disponible. Entonces, si yo le agrego 8, pensaría, ¿no? Que sería 22 luego que haga los análisis. Pero no es así, porque puede haber factores que ayuden a precipitar mi fósforo, ¿no? Puede haber algunas arcillas o materias orgánicas que también cuando entra el fósforo en contacto no le permitan estar disponible en solución, ¿no? Y diversos otros factores también que van a influenciar, ¿no? Entonces tengo que saber el nivel crítico y el tema también de con cuánto llego a mi nivel óptimo, a mi rendimiento relativo, ¿no? Eso se tendría que saber. Obviamente, como menciono en consideraciones finales, ¿no? Se tiene que hacer un esfuerzo para poder
interactuar con todas las instituciones y saber los niveles críticos. Acá en Perú no hay, pero en otros países sí, ¿no? Por ejemplo, Brasil está bastante desarrollado con el tema de los niveles críticos. Argentina también, Chile también. Pero bueno, lamentablemente acá en Perú todavía no tenemos, se están haciendo investigaciones en tema de calibración, que estamos partiendo de ahí, ¿no? Interesante, genial. Entonces falta investigación a los molineros, ahí atentos. Flor nos pregunta, ¿el silicio de qué manera puede influir al cambio iónico? Ah, ya. Lo que pasa es que el silicio puede ayudar a menguar algunos temas de toxicidad de ciertos elementos, ¿no? Pero influir directamente en el cambio iónico, bueno, no, de repente sí, pero no tengo reportes de eso, no quiero mentirles y decir, oye, sí, ¿no? Porque no lo sé todo. Pero que yo sepa, el silicio más que nada ayuda con temas de algunos elementos tóxicos, ¿no? Ujú. Tenemos la pregunta de Julio Quincho, dice, en cultivos perennes con profundidades de raíces efectivas de 40 a 60 centímetros, ¿cómo sería el protocolo de extracción de muestras para obtener el cuadro de interpretación? Ya. O sea, principalmente recuerden que las raíces principales no van a estar a mayor profundidad. Los árboles pueden tener raíces gigantes, es decir, yo entonces si mi árbol tiene la raíz más grande es a 1 metro, no voy a sacar mi muestra de 1 metro. ¿No? Lo recomendable es donde van a estar las raíces principales, que son las más extractivas, ¿no? Entonces, puede ser 20, 40 centímetros, dependiendo del tipo de cultivo. En este caso, si es frutales, 30, 40 centímetros, yo creo que más que suficiente. Genial. No, gracias, Julio, por la pregunta. Tenemos otra pregunta de Alonso Salazar. ¿Cómo hago una comparación de métodos agrícolas? ¿Cómo se puede leer la prueba T y la prueba NOVA? Eso ya es estadística. Sí, ese es para el siguiente curso de Quedar con mi vida, no se lo pierdan. A ver, tenemos la pregunta de Daniel Santiago. Dice, ¿en qué consiste el nivel crítico de los cultivos? Ya. El nivel crítico es cuando la planta llega a su rendimiento óptimo. O sea, en este caso, nuestro rendimiento óptimo para nosotros sería el 90%, ¿ya? El 90%. Entonces, si por ejemplo mi cultivo ya voy a poner la diapositiva para poder explicarles. Sí, vale, vale. Sí estoy compartiendo, ¿no? Sí se nota, ¿no? Sí, dame un 5, ya está. Ahí va. Ya, ya. Por ejemplo, acá mi nivel crítico es 28. ¿Por qué 28? Porque con 28 miligramos de fósforo por kilogramo ya llegué a mi rendimiento óptimo. Acá vendría a ser 0,9, ya, o sea, 90%. ¿Qué pasa si yo le agrego, o sea, si mi fósforo inicial era 20, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendría que agregar? Tendría que agregar solamente 8, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le agrego 20 más? No va a haber ninguna diferencia, pero tú sí vas a gastar en fertilizantes, porque estás agregando mayor cantidad de dosis de fósforo, ¿no? Y también vas a hacer un tema de repente, agregar más sales al suelo, ¿no? Y contaminar también más el suelo. Entonces, para que esto pueda funcionar, ¿no? Entonces, se tiene que hacer esfuerzos y ver los niveles críticos. Sí existe literatura de niveles críticos que pueden ser usados, ¿no? Para empezar para los planes de fertilización. Es muy importante que en Perú todavía estamos trabajando, sí, poco a poco, ¿no? Pero obviamente se requiere mayores esfuerzos, mayor inversión y todo eso. ¿Sí? ¿Está claro? Está clarísimo. Si no, es igual vuelvan a preguntar a la profesora, tenemos todavía un ratito más con ella. Sí, no se preocupen, Genial. pregunten. Tenemos otra pregunta acá, que nos dice, ¿cuál es la diferencia al decir la materia orgánica del suelo y agregar materia orgánica al suelo? ¿Hay una mejor forma de expresar la idea? Ya. Cuando tú hablas de lo que es materia orgánica del suelo, es lo que ya existe en el suelo, ya pasó el proceso de humificación, ¿no? Ya pasó. Entonces, cuando digo materia orgánica que yo voy a agregar al suelo, eso es diferente, ¿no? Porque existen los materiales orgánicos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser materiales orgánicos de origen animal, de origen vegetal. ¿No? De origen animal nos referimos a los estiércoles, ¿no? Pezuñas, pelaje, ¿no? Entonces, los de vegetal, los rastrojos de cosecha, ¿no?
algunos restos de cocina, ¿no? Entonces, cuando llega el material orgánico al suelo, ¿no? Que yo estoy aplicando exterior, obviamente este material tiene que pasar un proceso de humificación, ¿no? En cambio, lo del suelo, lo que nosotros ya analizamos es porque ya pasó un proceso de humificación. ¿Sí? Sí, sí, bueno. Tenemos otra pregunta más, creo que nos quedan dos últimas preguntas. Dice, según el Miragri, la campaña Perú 2M conoce la fertilidad de tu suelo, genera mapas de fertilidad que permiten la toma de decisiones de los productores. Entonces, ¿esta afirmación sería imprecisa? Bueno, no quiero hablar de de ninguna campaña ni nada por el estilo, pero sí, o sea, los mapas nos van a dar idea de cómo está el tema de los contenidos en la clasificación de alto, medio y bajo, de lo que ya expliqué en caso de fósforo, materia orgánica, en caso de potasio, ¿no? Entonces se pueden generar mapas que de hecho es muy importante, ¿no? Es muy importante, ¿no? Saber, mira, acá tengo alto en fósforo, ¿no? Entonces, si tengo alto, de repente ya no necesito aplicar más fósforo, pero si tengo alto en potasio, ya no necesito aplicar de repente más potasio, ¿no? Entonces sí va a ser importante generar los mapas, ¿no? De hecho, Perú no tiene, y qué bueno que estén impulsando el tema de elaboración de mapas, pero no creo que lleguen a analizar los 2 millones, no quiero pecar de incrédula, esperemos que sí lo logren, pero ¿por qué? Porque va a ser de utilidad estos mapas, ¿no? O sea, sí va a ayudar los mapas a generar, ¿no? Pero para el tema de exactamente cuánto fertilizar, ¿no? Es decir, con el mapa yo voy a saber ya cuánto fertilizar, no. Pero obviamente sí es un gran avance, se está haciendo, bueno, el Midagri, ¿no? En conjunto con, bueno, Línea, en este caso, ¿no? Genial, algo interesante que están promoviendo entonces. Que no responde obviamente a todas las realidades, pero sí, como dices, Sí, puede pero ya apoyar. es un gran paso al tema, porque no tenemos mapas, ¿no? Genial. Bueno, después tal vez hablamos de para irnos por otro lado. Y una última pregunta que tenemos acá en las redes, dice de John Suárez. Interesante información, ingeniera. ¿Cómo se pierde el fósforo en el suelo? Saludos. Ya, mira, el fósforo se pierde, bueno, bueno, si vemos el ciclo de fósforo, se puede perder por escorrentía, una parte se puede perder por lixiviación. El fósforo es demasiado, su movimiento dentro del suelo es demasiado lento, ¿no? A diferencia de otros nutrientes, ¿no? A diferencia de los nitratos, por ejemplo, ¿no? Entonces, se puede perder por escorrentía y se puede perder por lixiviación. Cuando se pierde por lixiviación, probablemente llegue a las aguas subterráneas y puede causar eutrofización de las aguas. Bueno, esas han sido las preguntas, Sumiri, de los amigos, amigas. Gracias por acompañarnos. Antes de terminar, obviamente, agradecerte a ti, agradecer a los amigos, amigas que nos han acompañado. He visto algunos nombres conocidos también. Ahí, gracias También, por estar gracias. presentes en la transmisión. Recordarles de nuevo que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. ¿Sí? Están apareciendo acá abajito. Sí, ¿qué hago con mi vida? Exacto. Porque ya Denle empiezan like a los videos, ¿no? los, ¿no? Compártenlo. Ajá, sí. Ya empiezan Estamos. los cursos y bueno, que yo sé, ahí siempre ha estado gente bastante preparada en qué hablo con mi vida porque nos hemos formado a lo largo, como ya mencionó Steve, nos hemos formado a lo largo de la universidad, nos hemos formado juntos, ¿no? Entonces hay gente que muy buena que va a exponer más adelante, ¿no? Entonces, denle like a la página, bueno, suscríbase en YouTube, síganlo en Instagram, ¿no? En Facebook, en TikTok también creo que está, ¿no, Steve? ¿No? En todas las Entonces, redes ahí. like, chicos. Sí, y aprovechando también que estás mencionando, tenemos este sábado también parece al cafeteador, ¿no? Omar, que trabaja mucho con café, va a estar aquí Ya los invitado. ejercicios, la próxima hacemos los ejercicios. Total, total. Va a estar Víctor Cabana también hablándonos de hongos la próxima semana. Y de aquí a la próxima semana también va a estar Carlos Mestanza, que va a estar hablando de SIF, ¿no? Aplicado en la agricultura.
Entonces, para que vean un poco de que estamos un poco también nosotros incorporando nuevas sesiones, ¿no? Tenemos de nuevo el Huerto de Sofía, que es un espacio de divulgación científica donde los invitamos también a que puedan presentar sus trabajos de investigación, sus trabajos de la universidad, sus tesis, como también han venido algunas compañeras molineras a presentar en este espacio, ¿no? La edición de cosecha, donde empezamos a hablar también de los emprendimientos, tanto del agro que se están haciendo en diversas partes del país, las fibras del agro, donde ya trabajamos, conversamos, tenemos reuniones con dirigentes y representantes de sectores agrarios, de los agentes de cambio, ¿no? Como personas que están involucradas dentro del proceso de lucha, de significación de territorios, ¿no? O que están viendo alguna innovación, ¿no? Como el cafeteador que ha venido el sábado, que está trabajando mucho con cafés en el Perú, diálogos desde la chacra, que son comunicaciones directas, ¿no? Con agricultores y agricultoras, y nos van a contar su día a día en el campo. Las mesas temáticas también, con, viendo algunas políticas agrarias que se están dando, pero también las políticas ambientales, que por cierto tenemos un videito en TikTok muy interesante acerca de la explicación de esta ley. Y estos cursos que, como bien dijo Sumiri, vienen diferentes profesionales, la mayoría, casi todos, han sido amigos, ¿no? Dentro de la universidad, ¿no? Todos formados dentro de la agraria. Pero también los invitamos, si es que desean participar en estos espacios, nos contactan a través de nuestras redes y pues estamos en conversaciones para que puedan dar ustedes estas presentaciones. Entonces, muchas gracias amigos, amigas. Yo le hice otra vez, otra vez a ti, muchas gracias por el tiempito. Gracias por Algunas palabras de despedida también. No, Para también gracias por la invitación. Bueno, ya estaremos en próximas ediciones con otros temas de fertilidad. Bueno, sigan la página de Qué hablo con mi vida. Gracias por la invitación y bueno, seguiremos con próximas ediciones. Gracias chicos por conectarse y escuchar también la ponencia, ¿no? Porque es un tema importante. Sí, a ti de nuevo, muy veces, gracias. Nos dicen una pregunta, el próximo capítulo todavía vamos a ponerlo en redes, no se preocupen, estén ahí atentos. Igual hay una comunidad de WhatsApp y de Telegram que pueden unirse para que estén atentos a los programas y también de alguna información adicional que vamos a pasar. Entonces, con nosotros será hasta la próxima, muy buenas tardes y nos vemos el viernes.